Estén allí todos, todas, acompañándome como siempre. Me siento contenida por todos ustedes siempre que están ahí, acompañándome. Un millón de gracias, como siempre, y siguen entrando. Por eso estaba esperando. Vieron que soy súper puntual, pero dije hoy vamos a esperar. Estaban entrando y siguen entrando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Gracias, Gladys. De todos lados, de Argentina, de Chile, ¿no? De alumnos de todos lados. A ver si están también, ahí me van diciendo, de Estados Unidos. Voy viendo por los alumnos, no sé quién más está. Ahí déjenme después en el chat. Ahí voy saludando a los que voy viendo, de dónde son. Bueno, Gladys Martínez, para los que no me conocen, me presento. Les comento que hace mucho ruido, no sé si tienen micrófonos prendidos o qué, pero hace mucho Sí, no, eco. ahora lo cerramos antes de grabar, cerramos todos los micrófonos. Sí, ahí está, gracias. Ahí cerraron. Igual ahora, antes de comenzar, yo siempre cierro micrófono, porque para que quede grabado después, para los que no pudieran estar, que ya mandaron un montón, que hoy no pueden presenciar, así queda bien la grabación. Ahí se abrió de vuelta, no sé si es Juli o está... No, Wilber. Aquí vamos a... Ahí está, ahí lo cerraron los micrófonos. Bien. Bueno, siguen entrando, qué lindo. ¿Cuántos somos para compartir esta info? Esta información. Bueno, voy a comenzar en honor a aquellos que entraron tempranito. Esperen que... Yo no los veo, como siempre. Así que cualquier cosa, Daniela, no sé, después levantan mano. Una vez que termino, igual es un taller cortito. ¿Me escuchan bien? Eso sí, ¿no? Juli, que estás por ahí, ¿se escucha todo bien como para que yo comience? Sí, Gladys, te escucha bárbaro. Listo. Bueno, entonces comenzamos, ¿les parece? Este nuevo taller que doy que comienzo ahora el sábado, y voy a hablar un poquito de ello, y también del genograma, que muchos aquí alumnos míos ya han aprendido con una nueva mirada, que es la mirada de las constelaciones familiares, ¿sí? Vamos a comenzar. Ahí está, un poquito de paciencia, que somos muchos. Esto se llama el taller de constelaciones familiares, el genograma y constelaciones familiares con muñecos, vincores, plantillas. Ahora vamos a ver bien cómo se utilizan. Vamos a pedir ahí, Juli, si cerrás micrófonos, porque siento que hay micrófonos abiertos. Eso es lo que pasa cuando van entrando y entran con micrófono. A veces se les abren los micrófonos. Ahí de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Vamos a dar tiempo que terminen de entrar. Bien. Como saben, constelaciones familiares, voy dando un poquito una introducción. Es una herramienta creada por Bert Hellinger. Constelar, la palabra constelar significa configuración, en realidad, o sea, la configuración de un sistema. Como dice aquí lo conocemos comúnmente con el nombre de constelaciones familiares, ¿sí? Bien, y vamos a ver un poquito cómo trabajan las constelaciones unidas al genograma. ¿Y qué es el genograma? ¿Qué es un genograma o árbol familiar? Que también lo trabajan mucho a través de transgeneracional, ¿sí? Creen que siguen entrando y
Ahí está. Bien. Aquí dice, vamos a comenzar. Aquí dice la solución a nuestros problemas está fuera del círculo estrecho dentro del cual vivimos. Y para contactarnos con ella debemos quitarnos los filtros que se han acumulado en nuestra psiquis como una respuesta al pasado. Esto significa que reaccionamos poniendo filtros en nuestra visión ante diversas situaciones sucedidas en el pasado, no solo personal, sino de nuestra familia de origen. ¿Y por qué nos ponemos en realidad estos filtros, estos velos? Porque frente al dolor reaccionamos de manera que quizás no concuerdan con aquello que nosotros deseamos en nuestra vida. Y proyectamos esos velos que nos ponemos, que son miedos, inseguridades, limitaciones, porque fue la forma que nos garantizó de sobrevivir en ese momento. ¿Qué quiere decir? Frente a un conflicto que a mí me causó en ese momento un trauma, y yo actué de una forma que no era quizás la adecuada, pero fue la forma que yo supe actuar, me sirvió para sobrevivir en ese instante, en ese momento que yo me sentí en peligro, que me sentí indefensa quizás. Entonces, eso queda guardado en nuestra psiquis como un programa diferente. Yo, cuando salgo a la vida y me enfrento a esa situación, se activa este tipo de programa o de mandato. Y nos vamos olvidando en realidad de que tenemos muchos recursos para actuar frente a esa situación de una forma en la cual a mí me sea valedera para mi vida, no me resulte limitante. Pero no solo yo, sino que también traemos estas formas de actuar de supervivencia de nuestros ancestros. Y quizás nosotros estamos viviendo situaciones en las cuales no sabemos por qué nos sentimos tristes, no sabemos por qué nos sentimos que no podemos avanzar en la vida, y su causa tiene que ver con este tipo de programas o mandatos o creencias que están allí en nuestro inconsciente y que tienen relación con nuestros ancestros, o cómo actuó mi mamá, mi papá, mis abuelos, etc. Entonces dice acá, usualmente hacemos una constelación justamente para salir de este círculo estrecho desde el cual nosotros vemos la realidad. Y las constelaciones cerebrales, como también otro tipo de herramientas, porque las constelaciones trabajan con distintos tipos de herramientas como PNL, como hipnosis ericksoniana, porque Bert Hellinger trabajaba con hipnosis ericksoniana. Son técnicas en realidad efectivas y rápidas, justamente para poder salir, como dice acá, de este tipo de círculo. Pero vamos a andar un poquito más en esto, y vamos a ver por qué en realidad nosotros activamos, o cómo activamos también todas estas limitaciones. Cada uno de nosotros, o sea, todos nacemos en un entorno familiar, nos guste o no, ¿no es cierto? Algunos tienen una familia linda, algunos quizás no, pero todas en realidad son hermosas familias, porque gracias a ellos hoy estamos vivos. Ahora vamos a ver un poquito más, pero todos nacemos con mapas, o sea, con un mapa. En ese mapa vamos a ver, en realidad, la forma en que nos relacionamos va a tener influencia en nosotros, en las creencias y la manera en que yo percibo la vida. Va a tener también características genéticas, por supuesto, en nuestro ADN, tanto emocionales como psicológicas, y también propias de nuestra historia, aquella que nosotros vamos adquiriendo y vamos guardando, ¿sí?, a través de nuestras vivencias. Pero aparte también, todo este mapa va a estar influenciado por todos aquellos programas que absorbemos de nuestro sistema familiar, a través de un instinto de supervivencia. Y eso lo aprendemos, ¿por qué? Para sobrevivir. ¿Entienden? Para sobrevivir. A través de los pro y los contra, de los límites quizás, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra forma de percibir nuestra realidad y de cómo nos desarrollamos en esa realidad también es muy importante. ¿Y por qué hacemos esto? Por lealtades invisibles. Y esas lealtades las podemos hoy quizás ver y reflejar
las vemos reflejadas en nuestra vida, quizás a través de una enfermedad, de un fracaso, de un divorcio, de no poder avanzar en una empresa, y se forma lo que llamamos esos bucles de sufrimiento en los cuales estamos siempre sobre lo mismo y se forma en nosotros un vacío existencial muy importante. Entonces aquí se activan las constelaciones familiares para ayudarnos a sacar justamente a la luz todas esas creencias, todos esos mandatos invisibles de nuestra psiquis, ¿entienden? Comprendiendo, desde ya comprendiendo, el poder que tienen nuestros vínculos sistémicos. ¿Y cuál es el lugar que yo ocupo dentro de este sistema? Es importantísimo todo esto. Y activar ese mapa que nosotros tenemos, sacando lo mejor de ello, para poder accionar luego, como dice ahí, a través del amor, del respeto y de la aceptación, tomando de todo mi sistema familiar la fuerza justamente para ir a mi propia plenitud, como yo les decía, para poder yo ampliar mi mirada hacia la vida de una forma diferente, no de esta forma limitada que estamos acostumbrados, que repetimos por nuestros mandatos, ¿sí? Bien, sigo un poquito más. Y esto, el primer paso que damos es a través de un genograma. Como todos saben, muchos de ustedes saben, porque son alumnos de biodecodificación, de transgeneracional, ¿sí? Que el genograma es una foto, un mapa, es plasmar, es dibujar un árbol familiar, que va a registrar la información sobre los miembros de la familia y sus relaciones, como dice ahí, durante mínimo 3 generaciones, o 4 sería ideal, de su información. Este mapa, que le llamamos genograma, es un mapa fijo, ¿sí? Porque en realidad nosotros ponemos allí, plasmamos, ¿no es cierto?, a nuestros descendientes, a todo nuestro sistema familiar. Cuando nos ponemos a dibujarlo, ¿sí? Es como una foto, pero en realidad cambia. El genograma es móvil, va cambiando fijo en el sentido de que yo fijo la información, pero cuando yo empiezo a trabajar, que es la segunda fase del árbol familiar, ¿sí? de plasmar la información de nuestro árbol para encontrar esas creencias y esos mandatos familiares, cuando yo me pongo a dibujar mis relaciones personales, comienzo a observar a las personas que forman parte de mi familia del modo de ver, empiezo a conectarme con ellos de un modo distinto. Entonces ahí el genograma toma movimiento. ¿Ven? Esto es lo lindo del genograma. Que es fijo, porque va a ser fijo, pero el genograma en un momento va a tomar vida, va a tomar forma, va a tomar movimiento, porque el primer paso que nosotros hacemos es empezar a trabajar y observar las relaciones. Aquí yo les puse un ejemplo, ustedes ven acá, por ejemplo, que tenemos en cada sector los que ocupan nuestro sistema familiar, y está unido por distintas líneas. Las líneas verdes, por ejemplo, son las relaciones que tenemos a través del amor, buenas relaciones, nos llevamos bien. Las líneas rojas son aquellas relaciones en las cuales no nos llevamos tan bien dentro de nuestra familia, y les diría que las que están así son las peores, ¿no es cierto? Que mejor ni hablar de esas relaciones. Pero, como nosotros vemos, es algo abstracto, pero en realidad, ya cuando yo estoy dibujando el genograma, cuando yo me pongo a dibujarlo, ya me estoy conectando con las emociones, con la historia de cada uno de ellos. Traspaso esa figura o esa foto física, ¿sí? Para observar, ser un observador, y comienzo a movilizar
mucha sensibilidad, mucho sentimiento, porque empiezo a ver, wow, a ver mi árbol, y mirá que cuántos se llevaron mal, cuántos bien. Entonces, la primera etapa de hacer el genograma, ya por sí, trabaja por sí misma, eso quería decir, ¿sí? Y empiezo a percibir una energía particular, empiezo a percibir historias desde otra mirada, porque soy una observadora de en realidad mi propia historia, porque esta es mi propia historia, porque yo soy un poquito mi abuela, mi abuelo, ¿sí? Porque traigo aquí, a través de ellos, esta historia. Entonces, el primer aspecto que nosotros vemos a través de este genograma es esta parte estática, pero recuerden que luego, esta parte estática de información objetiva empieza a moverse. Ya no es algo estático, sino cambia absolutamente, ¿sí? A nivel personal, hacer el genograma nos va a traer, primero, principal autoconocimiento, como yo les dije, ¿sí? Conocer quiénes somos, porque puedo conocer la historia de mis descendientes, de dónde vengo, la historia cultural de si vienen de un destierro, saber quién soy en realidad, justamente, ¿sí? De dónde viene esa información que está en mí, y descubrirme, hacer un gran descubrimiento personal de mi historia, de mi sistema, que es sumamente útil. Por eso, esto es a nivel personal, ¿no? Es tan importante hacer el genograma. Desde el punto de vista terapéutico, si son, que acá la mayoría son terapeutas, ¿sí? Muchos son terapeutas, trabajar con el genograma nos hace poder descubrir al otro, tener una mirada más amplia. Como yo les decía, ¿no? Cuando yo presento el árbol familiar de un consultante, no viene el consultante solo, viene con él una historia detrás maravillosa, rica, que me hace trabajar con un respeto absoluto, ¿no es cierto?, por todos ese sistema, esos descendientes, esa dinámica familiar, cómo cada uno reaccionó frente a las adversidades que tenía o no. Entonces nos hace descubrir al otro desde su esencia y poder acompañarlo en este camino que la persona está buscando de realización, ¿sí? Y de autoconocimiento en realidad. Después es maravilloso desde ya para todo lo que sean mandatos, programas y lealtades, porque a través del árbol familiar, el genograma, podemos descubrir a través de las distintas correspondencias, distintas situaciones heredadas, por ejemplo, no sé, apegos, problemas de infancia, repeticiones en las historias de vida de esas personas. Podemos ver las relaciones entre ellos, como les dije al principio, ¿no es cierto? Si yo presento el genograma y empiezo a mover las emociones, cómo se lleva cada uno de esta familia, qué pensamientos tienen, cómo piensan ante determinadas situaciones, temas de pareja recurrentes, ¿no es cierto? Podemos ver, por ejemplo, cómo la abuela se separó porque era maltratada, y la madre repite reiteradas separaciones, y hoy el consultante no puede conseguir una pareja. Podemos ver dinámicas de enfermedades, repeticiones, podemos decodificar por supuesto, esas enfermedades, ¿no es cierto? Entendiendo cuál era el sentir biológico que tenía esa persona al generar esa enfermedad, y va a concordar con su historia de vida. O sea, un componente emocional y orgánico maravilloso, ¿sí? De los sucesos transgeneracionales que estas almas han transcurrido desde la cuarta generación, o quizás más, porque a veces tienen información maravillosa en los árboles de sus descendientes. Y en realidad todo esto es para poder discernir implicaciones transgeneracionales. Y todo eso lo vamos a observar como terapeutas para poder
ayudar a la persona que encuentre recursos y ordenar ese sistema que quizás está un poco desordenado. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver. Me voy a adelantar un poquito, pero ahora vamos a ver cuál es ese desorden según las órdenes del amor de Bergelinger. Entonces, el genograma, como principal herramienta de las consultas de constelaciones individuales, ¿sí? Porque en las constelaciones grupales no se trabaja con el genograma, sino que las personas distintas personas se van a colocar en el lugar de cada ancestro o de distintas situaciones, porque no solo se constela una situación familiar, sino puedo constelar una enfermedad en sí misma, puedo constelar una empresa, una organización, etc. Entonces, para terminar con el genograma nos sirve para autoterapia, para descubrir y entender tu propia infancia, para las relaciones, para superar duelos, enfermedades, bueno, tratar adicciones desde el punto de vista profesional, para ver esas secuencias y sucesos de implicaciones que luego vamos a ir a trabajar con los muñecos en la herramienta, economía, y cambiar en realidad justamente el conocimiento, ¿sí? Desde ya con el genograma podemos trabajar todo esto. A esto le vamos a sumar los víncores. Los víncores que ahí vamos a avanzar, después me hacen preguntas, ¿sí? ¿Qué es el trabajo con muñecos? Que es a lo que a todos les interesa para trabajar. Les voy a contar en realidad mi historia. Yo descubrí esto, yo no sabía, bueno, yo estudié hace mucho tiempo todo lo que es transgeneracional y demás, y leí mucho a Hellinger, que lo cito mucho, mis alumnos lo pueden decir, lo cito, siempre lo he citado en los cursos, en mis cursos de descodificación biológica, y hice una consulta con una alumna que estudió conmigo, que es psicóloga, y es consteladora, que es alumna mía. Bueno, yo hice una consulta por un tema a solucionar, y ella en esa consulta trabajó con los muñecos, y yo quedé en realidad fascinada del trabajo que ella había hecho con los muñecos, rápido, hasta yo me sorprendí del movimiento que noté en esa consulta, en 45 minutos, una hora de consulta. Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar y estudiar constelaciones individuales con muñecos, y empecé a utilizarla como herramienta en las consultas, ¿sí? Y ahora, después de un tiempo, me decidí a poder enseñar esta técnica como una herramienta rápida y maravillosa para todo terapeuta también, ¿no? O para aquel que quiera tener, como yo dije recién, un camino de autoconocimiento. Bien. El trabajo con los muñecos es una herramienta sumamente útil para explorar el inconsciente del consultante, ¿entienden? Porque a través de ella lo que hacemos es, en realidad, esa información que la persona nos está dando, la vamos luego a representar en un conflicto familiar a través de los vincores, los muñecos, plantillas, etc. ¿Sí? Muchas formas de trabajar con ello. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien llega, les voy a dar una explicación de cómo se trabaja en realidad el desarrollo de una consulta, para que ustedes sepan. Me parece interesante explicarlo de esta forma. Una vez que nosotros tenemos el genograma, porque la primera parte de la consulta se basa en eso, ¿no es cierto? En hacer el árbol, el genograma, en mirar todas las implicaciones transgeneracionales que hay en él, y identificar el conflicto que la persona tiene. Los muñecos nos van a ayudar a explorar la problemática, o sea, cuando alguien llega, la persona me va a contar su problemática. Y lo vamos a invitar que a través de los vínculos o los muñecos, vamos a llamarlos muñecos directamente, que convierta esa escena, esa problemática, en una escena con muñecos. Entonces, lo que va a hacer es una representación de su conflicto, o una representación familiar del conflicto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa de la narración, lo que hace,
del lenguaje, o sea, de lo que es el lenguaje verbal, cuando ella lo explica, ¿sí? Lo va a exteriorizar. ¿Se entiende? Porque muchas veces, acuérdense que yo empecé hablando de esos velos que nos ponemos, o aquello que queda en el inconsciente y no lo expresamos, lo que hacemos inconscientemente con los muñecos es pasar de la narración a la imagen. Lo puedo observar. Me corro de ese lugar. Soy una observadora de lo que está sucediendo. ¿Sí? Eso es el principal trabajo que hace el muñeco. Ahora igual les voy a explicar mucho más, ¿no? De cómo se acciona. Aparte, otra de las ventajas es que cuando la persona narra la imagen, ¿no es cierto? La pone en un contexto a través de los muñecos, a través de una visión, de una proyección. Se activan los dos hemisferios cerebrales. ¿Qué quiere decir? Primero, se activa el que es el lenguaje, ¿sí?, típico, el izquierdo, que tiene que ver con el lenguaje no verbal, que tiene que ver con lo analítico y lo lineal, ¿sí? Al exteriorizar a través de las emociones. Y al principio, cuando lo está gestionando, la información se activa el hemisferio derecho. Entonces, cuando yo comienzo a plasmar, o la persona plasma a través de los muñecos, esa problemática, activa los dos hemisferios cerebrales. Es algo bastante importante en una sesión, porque ustedes saben que allí, en esa parte inconsciente, es muchas veces donde están esos mandatos, programas y creencias, y que frente al dolor no lo podemos exteriorizar. Entonces se trabaja mucho con la comunicación no verbal y la observación de la dinámica de esos muñecos. Entonces, primero lo que hacemos es identificamos el conflicto a través del armado del genograma y de la conversación que vamos a tener con el cliente. Segundo, se arma, o sea, la persona es la que arma, ¿sí? El cliente va a armar el conflicto con los muñecos. Ahora les voy a hacer una sesión les voy a mostrar una sesión para que lo entiendan gráficamente, ¿sí? Y convierte ese conflicto en una escena en la cual va a poder observar, ¿entienden? La va a poder observar. Y luego le vamos a proponer, ¿sí?, que esa escena la represente, la explore. El terapeuta lo que hace es observar muchísimo, ahora les voy a explicar cómo y de qué forma. La persona exterioriza a través de los muñecos esa problemática, porque elige en realidad y arma esa escena según sus sentimientos, según lo que siente en ese momento. ¿Sí? Entonces, luego, como dice ahí, en el punto número 4, la descripción de la escena y la exploración. Y comenzamos a señalar justamente al cliente, una vez colocados, ¿sí?, observando la imagen con calma y observando la comunicación no verbal del cliente desde distintos ángulos y la exploración según cómo están puestos los muñecos, nos va a dar una información especial de esa problemática, ¿sí? Entonces vamos a explorar, como dice allí, justamente, la imagen en conjunto. Le vamos a hacer cierto tipo de preguntas justamente, y según la impresión que la persona le cause, ¿sí?, vamos a añadir o no, o vamos a comenzar justamente, como dice ahí, a describir esa escena y vamos a encontrar la relación entre ellos. Cómo se observan los muñecos, ¿entienden? De qué forma están, cómo están puestos, de qué manera, si están adelante, atrás, ahora les voy a explicar un poquito todo esto. Entonces, hacemos la exploración, señalizamos y exploramos a través de las órdenes del amor, que son, acuérdense, creadas por Hellinger, que lo que hacen es justamente decirnos que en un sistema tiene que haber el orden de pertenencia, el orden jerárquico y el orden de compensación de dar y recibir por igual. Entonces empezamos a trabajar, ¿sí?, en la regulación emocional a través de la comunicación no verbal, íbamos integrando muñecos hasta que esa emoción, porque en realidad cuando uno empieza a trabajar con los muñecos, y la resonancia y la emoción es simultánea, automáticamente, ¿sí?
Entonces, a través de esas sensaciones corporales, vamos a ir creando resiliencia, ¿no? Y vamos a ir añadiendo muñecos que van a representar también distintos tipos de sentimientos, y la persona va a poder observar su conflicto de una forma distinta. Y vamos a traer orden a ese sistema que quizás está desordenado, a través de las leyes del amor, ¿sí? Vamos a ir moviendo los muñecos para lograr el cambio, como dice ahí, ¿sí? A través siempre de los principios básicos sistémicos del orden, ¿sí? Del orden que ya les dije, de pertenencia, de integración y de compensación. Bien, luego vamos a tener una visión o la persona va a descubrir un principio de realidad, o sea, cómo le gustaría que eso cambiase, va a poder comprender y entender esa situación desde fuera, desde otro, va a poder observarlas de otra manera, totalmente distinta, lo que eso también nos da seguridad en el trabajo, porque la persona no va a vivenciar de una manera traumática ese momento, sino que lo va a observar y va a poder ver qué oportunidades hay y qué movimientos puede hacer como para que ese conflicto se solucione, sea ordenar aquello. Y hacer los cambios que se requieren en ese proceso y en esa fase de la persona, ¿sí? Siempre, nunca no forzando a la persona, sino ella misma, en la que la persona misma va a proponer esos cambios con nuestra guía. Siempre vamos a tratar de incluir lo que no está incluido, ¿sí? Lo que falta, lo que está excluido, ordenar las jerarquías, por supuesto, y equilibrar aquello que no se dio, no pudo tener la persona en ese momento, que son las órdenes del amor. Ahora les voy a mostrar una sesión para un ejemplo, para que ustedes vean, y luego hacemos las resignificaciones, se trabajan con frases sanadoras, se trabajan con rituales, con meditaciones, justamente para resignificar y validar todo ese trabajo que se ha hecho y ese cambio, ese movimiento que se ha hecho ayer, ¿sí? Y luego, por último, se propone el cierre, se hace el cierre. Así es una sesión con muñecos. Luego de eso sí, el constelador así lo dispone, puede trabajar también con las emociones, que ustedes las ven aquí. No solo trabajamos con los licores, en los muñecos, con los que los tengo aquí, sino que también, lo que pasa es que lo tengo puesto, bueno, ahora lo voy a sacar para que se vean. Se trabajan con las emociones, con distintos tipos de emociones. Si la persona vemos que no puede expresar esa emoción o no encontramos cuál es la emoción, ¿no es cierto? Bueno, trabajamos con que se llaman plantillas también, ¿no? Plantillas de colores, con las emociones que se pueden hacer de muchas maneras. O sea, el kit de trabajo lo va a disponer el terapeuta, lo puede hacer él mismo, y de distintas maneras. Entonces, cuando trabajamos con muñeco, lo que hacemos es representar el sistema familiar, es un instrumento constructivo de proyección, ¿entienden? De un conflicto. Lo que hago es proyectar un conflicto, lo exteriorizo, lo que hago es exteriorizar mi inconsciente. Por eso es una herramienta rápida, totalmente efectiva, y que la persona lo utiliza. Y nosotros, como desde niños tenemos, nos involucramos con el objeto aparte, ¿no? Porque el muñeco es algo que nos llama la atención, nos gusta. Para los chicos también, en constelaciones a partir de los 7 años se podía hacer. Entonces, el trabajo con muñeco, vamos a tener en cuenta las 4 dimensiones, ¿sí? Porque la primera dimensión, que es la temporal, las 3 primeras van a tener que ver con los espacios, las longitudes, la anchura y la profundidad. ¿Qué quiere decir? Cómo la persona coloca los muñecos, ¿sí? Si lo coloca en presente, en pasado o en futuro, si lo coloca alejado, ¿entienden? En qué profundidad está, hacia dónde mira el muñeco, hacia dónde no mira. Los que trabajan, bueno, con Playmobil y demás, o con distintos tipos de ropas, hasta cómo está vestido, podemos percibir hasta cómo, o la misma persona, ¿no? Cómo es ese integrante de la familia, o con esa persona que el cliente tiene conflicto, ¿sí? Como si fuera en realidad esa persona. Es maravilloso eso, ¿no?
Y bueno, todo esto tiene que ver, y se trabaja por supuesto metafóricamente, porque esto es un trabajo metafórico. Y ahí lo que hacemos es justamente cuando estamos observando esta dinámica, de cómo está compuesta, de cómo la persona armó justamente su conflicto con los muñecos, lo que hacemos aquí en la primera parte, en la primera, segunda y tercera, como dice ahí, dimensión, es justamente trabajar con las jerarquías, o sea, los órdenes, los intercambios y demás. Y la cuarta dimensión tiene que ver con la dimensión espiritual, con la conciencia y el alma familiar, con todo lo que hemos visto también en el árbol familiar, ¿no? Entonces, una constelación individual con muñecos es una representación atemporal de una dinámica sistémica subyacente. El cliente se encuentra viviendo un momento muy determinado de su vida y de su proceso, por lo que previsiblemente dicha configuración será distinta si se realiza en otro momento. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que el árbol familiar. El árbol familiar es fijo, pero en realidad toma movimiento, como yo les dije, cuando yo empiezo a representar mis emociones, las distintas relaciones entre la familia y el sistema. Entonces, en ese momento pasa a ser móvil, pero no es lo mismo si yo hubiera hecho quizás mi genograma hace 5 años en relación a mi mamá que si lo hiciera hoy. ¿Entienden? Es móvil. O sea que cada sesión va a ser distinta, según mi aprendizaje y mi vivencia. Por eso es totalmente móvil y por eso es variable también. Desde el punto de vista del terapeuta, facilita el indagar sistémicamente esos aspectos del cliente que no están teniendo en cuenta, quizás que se nos pasan, ¿entienden? Que no podemos ver. Entonces, a través de los muñecos la persona lo exterioriza muy rápidamente. Entonces es mucho más fácil para el terapeuta el trabajo. Dice que no está teniendo en cuenta el terapeuta y también permite buscar intervenciones alternativas, teniendo en cuenta las posibilidades de los efectos a través de los procesos de evocación y resonancia, comentándolos previamente, a través justamente de la conversación y de esa resonancia que se forma allí entre consultante, muñecos y terapeuta. Y hasta podemos ver a través de la visualización la resolución. Es una dinámica, la verdad, muy rápida y muy efectiva. Les voy a dar aquí con esto un ejemplo. Aquí, por ejemplo, para que lo entiendan gráficamente. Tenemos el caso de una consulta, por ejemplo, de una mujer de 35 años de edad que no encuentra su lugar, no encuentra pareja, ¿no? Y no se encuentra en ningún lado, no encuentra su lugar, o sea, no encuentra su pareja. Entonces, vamos a observar cómo la persona pone sus primeros vínculos aquí, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, se los ven el mouse, ¿no? Aquí está la abuela con sus lentes. Esta es en este momento que ella está, y cómo lo está vivenciando esta situación, ¿no? No le alcanza los vínculos y la persona lo arma. El cliente lo arma. Entonces acá podemos observar que tenemos a la mujer, esta mujer de 35 años, que vive con su madre, que está aquí, está su mamá, la de lentes, y su hija. Y está separada. Y aquí puso a su marido. ¿Bien? Ya estamos viendo que aquí, esto es es una pareja metafóricamente hablando, ¿no? Metafóricamente estamos hablando aquí en esta situación. Entonces, ¿cuál puede ser aquí la dificultad? La primera dificultad. Estamos viendo que ella pone en el mismo nivel a su madre. Aquí tendría que estar su marido, ¿no es cierto? Y ella está graficando aquí, exteriorizando a su madre en este momento. Su madre está ocupando el lugar de su marido. ¿Por qué? Porque es lógico, porque su madre, ella se fue a vivir con su madre le cuida a la hija, la ayuda económicamente, ¿no? Pero entonces yo aquí, la primera pregunta como terapeuta que me tengo que hacer es qué habrá pasado con su abuelo, ¿no? O sea, con su padre, con la abuela de esta niña, con su padre.
que tampoco está. Entonces ya estamos hablando de una exclusión. Aquí no está el abuelo, o sea, su pareja. Ella tampoco representó a su padre. ¿Está bien? Entonces ven cómo ya aquí, tanto ella como su madre perciben, de qué forma perciben a los hombres dentro de este sistema familiar. Ya los están, imagínense que ella puso, no se imaginen si lo pueden observar, a su marido lo puso a un costado, a la altura de su hija, no a su altura. Esto también me está hablando de que para ella su marido es su hijo, porque está en el orden de los hijos. ¿Entienden? Entonces aquí ya podemos observar o percibir cómo es esta relación entre su madre y su padre, o sea, la abuela de los niños. Y cómo también se está repitiendo en la relación de ella con su marido. Porque está excluido su padre aquí, ¿no es cierto? La niña, que tendría que estar entre sus padres, ¿no es cierto?, su hija, está muy unida a su madre y está muy separada de su padre. Porque la madre lo está excluyendo, lo está poniendo a un costado. No lo está poniendo, por más que esté separada o no quiera estar, a mí me está hablando de acá, lo está excluyendo. No lo excluye, pero lo separa. O sea, ¿qué quiere decir? Puede ser que en esta pareja, para ella, su marido sea su hijo, por ejemplo, porque ella lo situó en la línea de su hija. ¿No? Por eso no lo puso como padre. Pero esta niña no está percibiendo la figura materna de su padre. Tiene carencia de amor de su padre. Su padre está alejado. Más allá si fue un padre abandónico o no le pasaba quizás, ¿no es cierto?, el dinero para que ella se alimente, vaya al colegio, pero los niños no entienden de eso, ¿sí? A lo largo de su vida, quizás esta niña ya me puede estar reflejando de que pueda tener múltiples, quizás parejas para llenar, quizás es el vacío que le ha dejado su padre en este momento, que no está allí, no está allí. Entonces, desde las órdenes del amor, podemos ver un desorden en las relaciones entre madre y abuela. ¿Sí? O abuela y madre. ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel. Y su madre tendría que estar detrás de ella, porque vino primero y después vino ella. Porque todo tiene un orden. Primero nació mi madre, después nací yo, después nació mi hija. Tiene un orden. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos hablando de un orden, de un desorden generacional, ¿sí? De un vacío generacional a través de la madre. Podemos ver también un abuelo ausente, por ejemplo. Podemos ver un desequilibrio de pareja entre la madre y el padre. Entonces tenemos también un desorden entre el padre y la hija. Entonces ven como a través de una sesión, ¿sí? La persona puede reflejar inconscientemente sus sentimientos, puede reflejar una dinámica, una implicación sistémica de exclusiones, de abandonos, de desamores, ¿sí? Un desequilibrio, duelos no resueltos, etc. ¿Cómo solucionamos esto sistémicamente? Vamos a pasar a la otra plantilla. ¿Sí? ¿Cómo pasamos? ¿Cómo lo podemos solucionar? Bien, acuérdense que les dije que una de las maneras es, podemos traer orden, traer el orden a este sistema, ¿no? Realizando una reconciliación quizás con lo masculino, por ejemplo, en el caso de que vimos que es una repetición transgeneracional de madre a hija, entonces traemos a los hombres ausentes, como por ejemplo aquí ya está su madre con su papá, ¿no? O sea, la abuela y el abuelo de la línea. Su padre, ¿sí?, vuelve a tener su lugar, aunque esté alejado de su madre, vuelve a tener su lugar de padre para esta niña. Entonces vamos trayendo órdenes, y aparte de la orden en el sistema, traemos a aquellos que fueron excluidos en el sistema, como colocar el abuelo, y también
tenemos que ser conscientes de que las mujeres, justamente, de este sistema, tienen que ser conscientes de que ellas fueron quienes escogieron a esos hombres, ¿sí? Por repetición y por mandato, para aprender, ¿sí? Es un aprendizaje transgeneracional. Y que esos padres tienen que acompañar a sus hijos en el crecimiento, ¿no? Y que ninguno tiene que hablar mal del otro ni excluirlo en la educación de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Cada caso tiene su particularidad. Utilizamos frases sanadoras, en este caso, meditaciones y rituales también, para que la persona pueda solucionar estas implicaciones, ¿sí? Si hay desequilibrios, en más. Por eso lo último, lo que se hace es validar lo que hemos hecho, reformularlo, resignificarlo con una nueva imagen, ¿no es cierto? Observamos este sistema, observamos que hay orden, cómo se siente la persona en ese lugar, ¿sí? Que lo hemos puesto, porque se trabaja, por supuesto, a través de las emociones, y luego se hace el cierre amplificando esta visión y este relato que ha dado solución a este conflicto. Siempre apelando, por supuesto, a la visión que tenga la persona y haciéndole un relato agradable, por supuesto, de las emociones que vayan surgiendo en ese momento para buscar la solución y el equilibrio. Es un proceso en realidad de evocación y resonancia, ¿me entienden? Que se hace de manera simultánea, como ya les dije, entre cliente, muñecos y terapeuta. De esta manera se trabaja, es una manera rápida y efectiva, en realidad, y maravillosa para trabajar todos, infinidad, porque podemos trabajar con una enfermedad en sí, colocar la enfermedad así, ¿entienden? Y poder observarla, hacerla consciente. Podemos trabajar la organización de una empresa, por ejemplo, de los que componen una empresa, para poner orden, para reorganizar, para traer movimiento, para traer prosperidad. Se puede trabajar de muchísimas formas, según lo que cada uno, bueno, cada cliente, cada persona necesite, ¿no? Que llegue a nosotros. Así que bueno, entonces, la finalidad de la formación que va a empezar el sábado es esa, justamente, adquirir una herramienta de trabajo para consultorio, o para quien no es terapeuta, en realidad, tener y adquirir una herramienta de autoconocimiento, porque aparte se ven todos los principios de las leyes y las constelaciones familiares sistémicas. También para quien, por supuesto, desee una técnica distinta, ya tiene varias herramientas y quiere adquirir una técnica distinta para entender y practicar la mirada sistémica y cuántica desde otra perspectiva totalmente distinta y muy rica, y crecer desde el servicio de la vida, por supuesto. Aquel que quiera dedicarse a esto a través del respeto y teniendo en cuenta la libertad de cada uno. Así que, bueno, en esto se basan las constelaciones y el trabajo individuales, porque las constelaciones individuales es algo nuevo, ¿sí? Que Hellinger dicen que, bueno, ha aceptado como parte de su trabajo, ¿bien? Y bueno, el curso está organizado, porque esto nunca lo digo, y porque saben que a mí me cuesta la parte de venta, pero esta vez lo puse, porque si no después ahora yo abro y me van a hacer preguntas. Se va a dar por videoconferencia, por Zoom, como siempre, en grupos en directo, presenciales, ¿sí? En los cuales vamos a hacer mucha práctica. Las clases quedan grabadas y subidas posteriormente en una plataforma. Ya no va a haber grupo de Zoom, sino vamos a tener, ya están en la plataforma del instituto, en las cuales van a poder verlas cuantas veces ustedes deseen. A ver si hay alguna pregunta para hacerme por aquí. Esperen, que hasta ahora no los vi. Están ahí, no se fueron, ¿no? Siguen estando. Ahí están. A ver si me quieren hacer alguna consulta o alguna pregunta.
referida a la clase. Vamos a habilitar el chat. Ahí va. Ahí veo. O los veo a todos. Daniela, no sé si la mano estaba levantada de antes o la que quiera hacer algún tipo de pregunta, me puede hacer en este momento. Gladys, ¿yo te puedo preguntar? ¿Cómo no? Carito, ¿Cómo va? bienvenida. Gracias. Te consulto. Yo, Dale. como O sea, una foto, sí. ¿puedo hacer mi constelación yo? Sí, por supuesto. Claro que sí. No sé. Sí, por eso pues yo dije que es para autoconocimiento. Sí, sí, claro que sí. Vos viste que igualmente, por supuesto que la puedes hacer. Desde ya la puedes hacer porque solo el armado del genograma y presentar la problemática y verla representada afuera ya es una herramienta muy fácil para trabajar. Realmente viste que siempre es mejor la mirada de un terapeuta, pero sí se puede hacer, claro que se puede trabajar individualmente. Sí. Y con respecto a los chicos, como vos dijiste, ¿se puede hacer, por ejemplo? Te escucho medio mal, habla un poquito más fuerte. Respecto a los chicos. Sí. Debieran cerrar los micrófonos los que no hablan, porque eso es lo que hace que haya interferencia. No, es ella, el de ella, porque no escucho. Están ahí, están cerrados. Es el de ella que se escucha mal. Están todos cerraditos. Sí, algunos dicen a partir de los 5, pero en realidad a partir de los 7 años se empieza se pueden constelar. Aparte, es muy bueno tanto para los chicos como para los adolescentes, porque lo toman como una dinámica del juego. ¿Entienden? Entonces, es muy rápido y fácil y se puede detectar estas implicancias dentro del sistema de una manera muy fácil en los chicos y con los adolescentes tiene muy buenos resultados. ¿Quién más? Uy, hay 44 preguntas, ahora las voy a ver. ¿Quién más? A ver, tratar de responder lo que más pueda. ¿Quién más? A ver, que había hablado. Mientras voy a ver los chats, que tengo la luz y no la veo. Si alguien quiere abrir el micrófono y preguntarme mientras. ¿Cómo se cierran las enfermedades? Porque vos dijiste que se pueden preguntar y después se tienen que cerrar. ¿Cómo se cerrarían en ese caso las enfermedades? Bien, eso es muy particular de cada persona, pero yo lo utilizo junto con la decodificación, o sea, te das cuenta cuál es por qué estás activando esa enfermedad. Si esa enfermedad está para mostrarte algo de lo transgeneracional, ¿entendés? O si esa enfermedad está porque la estás utilizando sin darte cuenta, porque va a ser un resentir seguro de una emoción, de una repetición, puede ser también, de una repetición del sistema, de algún participante del sistema, de la misma manera que se constela cualquier otro trauma o problemática, se constela esa enfermedad. La persona puede comprender por qué esa enfermedad está allí. Perfecto. Y mirarla y exteriorizarlo, ¿no? Y darle justamente el cierre, la solución y comprender por qué está esa enfermedad. Claro, claro. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Por qué y para qué? Más que nada, ¿para qué, no? Claro, sí, seguro. Bárbaro, muchísimas gracias. No, de nada. ¿Qué más? Acá también me estaban preguntando, espera, porque me pongo los lentes, porque si me pongo no veo, si no me los pongo tampoco. Por la luz, esto me tapa un poquito la luz. Esperen, me preguntaban si necesitaban, si no tenían los datos del árbol por acá. Esperen, que ahí llego. Si no tenían datos del árbol, si se podía hacer igual. Claro que sí, que se puede hacer, porque hay distintos tipos de protocolos para llenar nuestro árbol genealógico. No es necesario tener los datos, ¿sí? De que si no tienen los datos no lo pueden hacer, es mentira.
Porque recuerden que toda la información está aquí en nuestra psiquis. Entonces hay distintos protocolos en los cuales podemos recabar esa información. Hasta es más, hay mucha gente que llega a saber el nombre de ese ancestro sin conocerlo. ¿No? O sea que sí se puede hacer igual. ¿Cuántos meses? Son en realidad 6 clases. Una clase mensual los días sábados. Responde lo del chat, ¿sí? Lo que me están preguntando acá. De 3 horas. 6 clases. Empieza este sábado. ¿Qué más? A ver. Acá está. Se tienen que tener datos. No, ya está. ¿Se da de forma individual con un solo consultante por vez o hay una guía de preguntas para la sesión? Se da individualmente, sí, por eso se llama constelaciones individuales y son diferentes a las constelaciones grupales. Justamente, las constelaciones familiares individuales se comenzaron a utilizar cuando en las constelaciones familiares grupales la persona no llegaba a un cierre, no se llegaba a clarificar. Entonces luego tenía una consulta individual, ¿sí? Con el terapeuta, con el constelador, y así se empezaron a utilizar. Luego ahora se las llaman las nuevas constelaciones también porque son de uso más rápido y también son eficaces para aquellas personas que les cuesta abrirse frente a otra persona. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, al ser individual, la persona quizás que es más tímida también le es más fácil esta herramienta. Y se empezaron a utilizar. Y hoy son muy útiles en las consultas y luego allí pasó también como herramienta y complemento de otro tipo de herramientas. ¿Está bien? Pero siempre a través de la mirada sistémica. Acuérdense de esto, ¿sí? Pero sí se pueden utilizar, hoy están dando también bioconstelaciones, ¿no? Porque como es muy similar a lo transgeneracional, desde el punto de vista de lo que es una enfermedad, lo podemos utilizar. ¿Qué más? El material, los muñecos y lo que se vio en la mesa, ¿dónde se compra? Bien, porque eso lo preguntan. Bueno, eso se compra o lo pueden armar ustedes, ¿sí? Ustedes pueden sus maderitas, las pueden pintar, cada uno puede hacer sus emociones o aquello que ustedes sientan como terapeutas que quieran trabajar. Para el curso no hace falta que las tengan, porque tengo yo, pero bueno, después pueden utilizar, hasta yo los hago, ¿saben qué? Cuando no las pueden comprar porque no tienen el dinero, pueden hacer hasta con corchos, con distintos muñequitos, pueden formarse su set, o sea que por eso no hay ningún problema. El material de estudio, como siempre, se baja un PDF para que ustedes tengan todo el material en la plataforma de la escuela del Instituto GEM, ¿sí? Y los videos también quedan ahí para que ustedes los puedan ver también. Si eso se ve sobre la marcha, me dice, sí, pero bueno, son preguntas que hacen y que, bueno, que es lógico que igualmente la primera parte vemos toda la introducción a las constelaciones y demás, y las órdenes del amor, las subórdenes del amor, y después sí ya se empieza, una vez que sepan esa dinámica, lo empezamos a volcar con los muñecos, ¿no? Y hacer distintos tipos de trabajos, rituales y demás. Desde el primer día hay ejercicios para el terapeuta, ¿sí? Trabajamos mucho con meditaciones, respiraciones para el terapeuta, un montón de ejercicios para la preparación del terapeuta. ¿En qué plataforma va a estar el material dado? Va a estar en la plataforma del Instituto GEM. Ahora tenemos una escuela virtual. O sea que el material se va a bajar ahí, le vamos a dar un link y ustedes van a entrar, ¿sí? Estoy preguntando le estoy respondiendo las preguntas de los chats. Bueno, ¿alguien más? Hola, Gladys. A ver a dónde estás, que te encuentre. Hola, Alejandra, bienvenida. Gracias, buenas noches para todas. Tengo una consulta. En el caso de, por ejemplo, de un bebé no nacido, ¿entra dentro del, digamos, Sí. entra, sé que entra, pero ¿se trabaja también ahí? Sí, claro que sí. Sí, desde ya. Para darle su lugar nuevamente en el sistema. Claro que sí. Sí, se trabajan para los duelos también. Sí, de la misma manera. Acá Juliana está poniendo, Gracias. está bien, gracias Juli. Bueno, gracias Alejandro, no sé si está, perdón, pero quiero responderle a todos. Juliana está poniendo que estamos, a ver Juli que no.
un campus nuevo. Lo que a mí no me salía era la palabra campus. Un campus virtual nuevo. En vez de usar el grupo de Facebook, tenemos campus ya virtual. Entonces ahí van a tener todo prolijito, todo el material, ¿sí? De estudio. Van a entrar ahí, van a tener todos los videos, el material, todo lo que estemos charlando en el grupo. Yo bajo también material adicional, libros y demás. Así que, ¿alguna otra pregunta? Por cualquier duda o consulta, ahí está poniendo. Bueno, acá me ponen genial. Desde ya les agradezco a los más bueno, se fueron un montón, ahora ya estuvieron bajando. De la participación. Celia, ¿querés decir algo? Que levantaste manito. No, Gracias, perdón, Mar. sin querer. Me están poniendo que me agradecen, bueno, todos los chats, por supuesto, de allá. Bueno, entonces, ojalá los pueda ver los pueda ver el sábado, si no, como siempre, lo voy a repetir. El mes que viene igual vamos a tratar de dar algún otro gratuito, no de curso, sino tengo ganas de poner algún taller gratuito, que hace mucho que no doy, con info para mis alumnos y aquel que quiera participar, así que vamos a estar en contacto. Agradecida desde el corazón porque estén aquí siempre acompañándome, la verdad, que para mí su tiempo es tan valioso, así que bueno, les agradezco que hayan participado, espero que les haya gustado, y bueno, cualquier cosa, consulta privada, nos estamos viendo, ¿sí? Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Gracias, Gladys. Sí, Nora, sí. Perdón, yo al cierre porque no me estaban preguntando más nada. Decime. No, porque lo escribí, pero no lo pudiste leer. O sea, vos decías lo de las enfermedades. ¿Cómo lo decodificás con el manual de decodificación? ¿Con el manual de las enfermedades? Transgeneracional. Lo vemos desde lo transgeneracional. Si vos sos biodecodificadora, podés utilizar también, porque es una información poderosísima que vas a tener para dársela también al cliente desde la biodecodificación. Pero trabajamos desde el transgeneracional. ¿Sí? Bueno, gracias. En conjunto también lo podés hacer. No de nada. Bueno, a ver si me quedó alguna preguntita. Perdón. Bueno, no, me saludan todos, un placer. Bueno, mil gracias por haber estado, entonces, y espero verlos pronto, ¿sí? A cada uno. Gracias, Gladys. Saludos. Gracias, Gladys, por todo. Ahí Nos estoy vemos. leyendo lo que me van diciendo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias por participar.